Filosofía. Confucio, Aristóteles, Lao Tse y Zenón. Escrito por Philip Rivaldi. Narrado por Salvador Marini. Capítulo 1. Confucio. Confucio, o Kongzi, fue un filósofo chino que vivió en el siglo VI a.C., y cuyos pensamientos expresados en la filosofía del confucianismo han influido en la cultura china hasta nuestros días. Confucio se ha convertido en una figura más grande que la vida y es difícil separar la realidad del mito. Se le considera el primer maestro y sus enseñanzas suelen expresarse en frases breves que están abiertas a diversas interpretaciones. La principal de sus ideas filosóficas es la importancia de una vida virtuosa, la piedad filial y el culto a los antepasados. También se enfatiza la necesidad de gobernantes benevolentes y frugales, la importancia de la armonía moral interna y su conexión directa con la armonía en el mundo físico, y que los gobernadores y maestros son modelos importantes para la sociedad en general. Los primeros años de Confucio. Se cree que Confucio vivió desde 551 a.C. hasta 479 a.C., en el estado de Lu, ahora Shandong o Shantung. Sin embargo, el registro escrito más antiguo de él data de unos 400 años después de su muerte en los registros históricos de Sima Qian o Sima Qian. Criado en la ciudad de Khufu o Kufou, Confucio trabajó para el príncipe de Lu en varios cargos, en particular como director de obras públicas en 503 a.C. y luego como director del Departamento de Justicia en 501 a.C. Más tarde viajó mucho por China y se encontró con varias aventuras menores, incluido el encarcelamiento durante 5 días debido a un caso de identidad equivocada. Confucio enfrentó el incidente con la típica moderación y se dice que tocó tranquilamente su instrumento de cuerda hasta que se descubrió el error. Finalmente Confucio regresó a su ciudad natal, donde estableció su propia escuela para brindar a los estudiantes las enseñanzas de los antiguos. Confucio no se consideraba un creador, sino más bien un transmisor de estas antiguas tradiciones morales. La escuela de Confucio también estaba abierta a todas las clases, ricas y pobres. Obras de Confucio. Fue mientras enseñaba en su escuela cuando Confucio comenzó a escribir. 2 colecciones de poesía fueron el libro de odas, Shixing o Shiqing, y el libro de documentos, Shuxing o Shuqing. Los anales de primavera y otoño, Linxing o Linqing, que contaban la historia de Lu, y el libro de los cambios, Yixing o Yiqing, eran una colección de tratados sobre adivinación. Desafortunadamente para la posteridad, ninguno de estos trabajos esbozó la filosofía de Confucio. El confucianismo, por lo tanto, tuvo que ser creado a partir de relatos de segunda mano, y la documentación más confiable de las ideas de Confucio se considera que son las analectas, aunque incluso aquí no hay evidencia absoluta de que los dichos y cuentos fueron realmente dichos por él, y con frecuencia la falta de contexto y claridad deja muchas de sus enseñanzas abiertas a la interpretación individual. Las otras 3 fuentes principales del pensamiento confuciano son Mencius, Great Learning y Min. Con Analects, estas obras constituyen los 4 libros del confucianismo, también conocidos como los clásicos confucianos. A través de estos textos, el confucianismo se convirtió en la religión oficial del Estado de China desde el siglo II a.C. Confucianismo. La filosofía china y en particular el confucianismo siempre se ha preocupado por cuestiones prácticas de moralidad y ética. ¿Cómo debe vivir el hombre para dominar su entorno, proporcionar un gobierno adecuado y lograr la armonía moral? Es fundamental para el confucianismo que la armonía moral del individuo esté directamente relacionada con la armonía cósmica. Lo que uno hace afecta al otro.
Por ejemplo, las malas decisiones políticas pueden provocar desastres naturales como inundaciones. Un ejemplo de la correlación directa entre lo físico y lo moral se evidencia en el dicho: el cielo no tiene dos soles, y el pueblo no tiene dos reyes. Una consecuencia de esta idea es que, así como solo hay un entorno cósmico, solo hay una forma verdadera de vivir y solo un sistema político correcto. Si la sociedad fracasa, es porque se han malinterpretado los textos y las enseñanzas sagradas. Los mismos textos contienen el camino, pero debemos buscarlo y encontrarlo. Otra faceta importante de las ideas de Confucio fue que los maestros, y especialmente los gobernantes, deben predicar con el ejemplo. Deben ser benevolentes para ganarse el afecto y el respeto de la población, y no hacerlo por la fuerza, que es inútil. También deberían ser modelos de frugalidad y alta moralidad. Por esta razón, la educación china a menudo ha favorecido el cultivo de sensibilidades morales en lugar de habilidades intelectuales específicas. Además, bajo la influencia confuciana, la política china se centró principalmente en la intimidad de las relaciones, más que en las instituciones. Mencius y Xunzi. Los pensamientos de Confucio fueron desarrollados y codificados por dos importantes filósofos, Mencius o Mengzi y Xunzi o Sun Tzu. Si bien ambos creían que el sentido de moralidad y justicia del hombre lo separaba de los demás animales, Mencius expuso la creencia de que la naturaleza humana es esencialmente buena, mientras que Sun Tzu, aunque no en una posición opuesta, era un poco más pesimista sobre la naturaleza humana y, por lo tanto, enfatizó la importancia de la educación y los rituales para mantener a las personas en el camino moral correcto. El confucianismo, por lo tanto, expuso la importancia de 4 virtudes que todos poseemos: benevolencia, gen, rectitud, y observancia de ritos, li, y sabiduría moral, te. Más tarde se agregó un quinto, la fe, que correspondía perfectamente a los 5 elementos, en el pensamiento chino, de tierra, madera, fuego, metal y agua. Una vez más, se ilustra la creencia de que existe un estrecho vínculo entre las esferas física y moral. Al afirmar que todos los hombres tienen tales virtudes, 2 ideas son consecuentes. La educación debe nutrirlas y cultivarlas, y todos los hombres son iguales. Dentro de los 4 mares, todos los hombres son hermanos. Con la aplicación adecuada, cualquiera puede convertirse en sabio, Sheng. No es el talento innato lo que es importante, sino la voluntad de moldear el carácter de uno en lo más virtuoso posible. Legado. Después de su muerte en 479 a.C., Confucio fue enterrado en la tumba de su familia en Khufu, en Shandong. Y durante los siglos siguientes, su estatura creció hasta convertirse en objeto de culto en las escuelas durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo. Y se establecieron templos en su nombre en todas las capitales administrativas durante la dinastía Tang, 618-907 era común. A lo largo del período imperial, un amplio conocimiento de los textos fundamentales del confucianismo fue una necesidad para aprobar los exámenes de selección de la función pública. Las personas educadas a menudo tenían una tablilla de los escritos de Confucio exhibida de manera prominente en sus casas, y a veces también estatuas, la mayoría de las veces sentados y vestidos con trajes imperiales, para simbolizar su condición de rey sin trono. Las impresiones de retratos también fueron populares, especialmente las tomadas del original perdido, atribuidas a Wu Daozi o Wu Taozi, y realizadas en el siglo VIII después de Cristo. Desafortunadamente, no sobrevive ningún retrato contemporáneo de Confucio,
pero a menudo se lo retrata como un anciano sabio con largos cabellos grises y bigotes, a veces llevando pergaminos. La enseñanza de Confucio y sus seguidores han sido, entonces, una parte integral de la educación china durante siglos, y la influencia del confucianismo todavía es visible hoy en la cultura china contemporánea, con su énfasis continuo en las relaciones familiares y el respeto, la importancia de los rituales, el valor dado a la moderación y las ceremonias, y la fuerte creencia en el poder y los beneficios de la educación. Capítulo 2. Aristóteles. Aristóteles de Estagira, 384-322 a.C., fue un filósofo griego que fue pionero en el examen científico sistemático en literalmente todas las áreas del conocimiento humano, y fue conocido en su tiempo como el hombre que sabía todo, y más tarde simplemente como el filósofo, que no necesitaba más calificaciones, ya que su fama estaba tan extendida. Literalmente inventó el concepto de metafísica por su cuenta cuando él, o uno de sus escribas, colocó su libro sobre especulación filosófica abstracta después de su libro sobre física. Metafísica significa literalmente después de la física, y estandarizado en el aprendizaje, cómo se recopila, asimila e interpreta, y luego comunica la información, en numerosas disciplinas. Durante la última Edad Media, 1300-1500 después de Cristo, se le conocía como el Maestro, sobre todo en el infierno de Dante, donde el autor ni siquiera necesitaba identificar a Aristóteles por su nombre para que fuera reconocido. Este epíteto en particular es adecuado porque Aristóteles escribió y fue considerado un maestro en disciplinas tan diversas como la biología, la política, la metafísica, la agricultura, la literatura, la botánica, la medicina, las matemáticas, la física, la ética, la lógica y el teatro. Tradicionalmente está vinculado en secuencia con Sócrates y Platón en la tríada de los tres grandes filósofos griegos. Platón, 428-438 a.C., fue alumno de Sócrates, 469-470-399 a.C., y Aristóteles estudió con Platón. El alumno y el maestro no estaban de acuerdo en un aspecto fundamental de la filosofía de Platón: la insistencia en un reino superior de formas que hacía posible la realidad objetiva en el plano terrenal. Aunque, contrariamente a las afirmaciones de algunos estudiosos, esto no provocó ninguna ruptura entre ellos. Aristóteles se basaría en las teorías de Platón para promover su propio pensamiento original, y aunque rechazó la teoría de las formas de Platón, nunca menospreció la filosofía básica de su antiguo maestro. Fue contratado por Felipe II, rey de Macedonia, 359-336 a.C., como tutor de su hijo, Alejandro el Grande, 356-323 a.C., y causó tal impresión en la juventud que Alejandro llevó consigo las obras de Aristóteles, Campania, e introdujo su filosofía en el este cuando conquistó el imperio persa. A través de Alejandro, las obras de Aristóteles se difundieron por todo el mundo conocido de la época, influyendo en otras filosofías y proporcionando una base para el desarrollo de la teología judía, cristiana y musulmana. Vida temprana. Aristóteles nació en 384 a.C. en Stagira, Grecia, en la frontera de Macedonia. Su padre, Nicomachus, era el médico de la corte del rey macedonio y murió cuando Aristóteles tenía 10 años. Su tío asumió la tutela del niño y se ocupó de su educación. Aristóteles probablemente pasó tiempo con los tutores de la corte macedonia, como hijo y sobrino del personal del palacio, pero esto no se sabe con certeza. Cuando tenía 18 años, Aristóteles fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció durante los siguientes 20 años. Fue un estudiante excepcional, se graduó temprano y obtuvo un puesto en la facultad enseñando retórica y diálogo.
Parece que Aristóteles pensó que se haría cargo de la academia después de la muerte de Platón, y cuando ese puesto fue otorgado al sobrino de Platón, Speusippus, Aristóteles dejó Atenas para realizar experimentos y estudiar por su cuenta en las islas del archipiélago griego. Aristóteles y Alejandro Magno. En 343 a.C., Aristóteles fue convocado por el rey Felipe II de Macedonia para enseñar a su hijo Alejandro, y ocupó este puesto durante los siguientes 7 años, hasta que Alejandro ascendió al trono en 336 a.C. y comenzó sus famosas conquistas. Para el 335 a.C., Aristóteles había regresado a Atenas, pero los dos hombres permanecieron en contacto a través de cartas, y la influencia de Aristóteles en el conquistador se puede ver en el hábil y diplomático manejo de este último en los difíciles problemas políticos a lo largo de su carrera. El hábito de Alejandro de llevar libros con él en campaña y su amplia lectura se han atribuido a la influencia de Aristóteles, al igual que al aprecio de Alejandro por el arte y la cultura. Aristóteles, que tenía una baja opinión de los bárbaros, no griegos en general, y de los persas en particular, alentó la conquista de su imperio por Alejandro. Al igual que la mayoría de los griegos, si no todos, Aristóteles se habría criado escuchando historias de la batalla de Maratón de 490 a.C., la invasión persa de 480 a.C., y el triunfo griego sobre las fuerzas persas en Salamina y Platea. Su defensa de la conquista, entonces, no es sorprendente considerando la atmósfera cultural en la que creció y que había permanecido en gran parte antipersa. Incluso sin esta consideración, Aristóteles estaba filosóficamente a favor de la guerra, sobre la base de que brindaba oportunidades para la grandeza y la aplicación de la excelencia personal a situaciones prácticas y difíciles. Aristóteles creía que el propósito final de la existencia humana era la felicidad, eudaimonia, literalmente, poseer un buen espíritu. Y esta felicidad se puede realizar manteniendo una vida virtuosa que desarrolle la arete, excelencia personal. El arete de una persona le permitiría ver lo que se debe hacer en una situación determinada y poder hacerlo. Además, al asociarse con camaradas virtuosos que buscaban el mismo fin, el alma se enriquecía y la excelencia de uno se afinaba y perfeccionaba, y la guerra brindaba muchas oportunidades para que un individuo se expandiera y demostrara no solo su autoestima, sino también su grandeza. Habría animado a Alejandro con pensamientos en este sentido, antes del lanzamiento de la campaña en 336 a.C. Creencias y diferencias con Platón. Una vez que Aristóteles regresó a Atenas en el 335 a.C., fundó su propia escuela, el Liceo, rival de la Academia de Platón. Aristóteles era un teleólogo, un individuo que cree en las causas finales y en los propósitos finales de la vida, y creía que todo y todos en el mundo tenían un propósito para existir, y además, esos propósitos finales podrían determinarse mediante la observación del mundo conocido. Platón, que también se ocupó de las causas primeras y los propósitos finales, los consideró de manera más idealista y creyó que podían ser conocidos mediante la aprehensión de un plano de verdad superior e invisible, que llamó el reino de las formas. La filosofía de Platón estaba profundamente arraigada en el misticismo de la escuela pitagórica, fundada por el filósofo presocrático y místico Pitágoras, 571-497 a.C. Pitágoras enfatizó la inmortalidad del alma y la importancia de una vida virtuosa, reconociendo que hay verdades esenciales e indiscutibles en la vida que uno debe reconocer y cumplir para vivir una buena vida. Platón también fue influenciado significativamente por otro filósofo presocrático, el sofista Protágoras, 485-415 a.C., considerado el primer pensador relativista. Protágoras sostuvo que de todas las cosas un hombre es la medida, lo que significa que la percepción individual determina la verdad. No puede haber verdad objetiva en una situación dada, argumentó Protágoras,
porque todos los fenómenos observables o experiencias emocionales o psicológicas están sujetos a la interpretación de un individuo. Platón desarrolló su teoría de las formas en un esfuerzo por refutar a Protágoras y proporcionar a su idealismo infundido por Pitágoras una base racional mediante la cual pudiera establecer la existencia de la verdad objetiva. El reino de las formas contenía las expresiones perfectas de lo que era bueno, verdadero y hermoso. Todo lo que fue percibido por los humanos en el plano terrenal y definido como bueno o verdadero o bello, lo fue solo en la medida en que participaron en la forma superior y más perfecta del bien, verdadero o hermoso. Por ejemplo, un caballo no era hermoso solo porque uno admirara su apariencia. Era hermoso objetivamente a través de la participación en la forma de la belleza. Aristóteles nunca pudo aceptar la teoría de las formas de Platón, ni creyó en postular lo invisible como explicación del mundo observable, cuando se podía trabajar desde lo que se podía ver hacia atrás, hacia una causa primera. En su Física y Metafísica, Aristóteles afirma que la primera causa en el universo es el motor primario, aquello que mueve todo lo demás, pero que en sí mismo no se mueve. Para Aristóteles, esto tenía más sentido que el ámbito de las formas. Para Aristóteles, un caballo es hermoso debido a ciertas características que los humanos asocian con el concepto de belleza. El pelaje del caballo es de un color agradable. Está en buena salud. Tiene buena forma en el ring. Afirmar que un caballo es hermoso debido a algún reino invisible e indemostrable de la belleza perfecta era insostenible para Aristóteles, porque cualquier afirmación debería requerir pruebas para ser aceptada. La existencia del primer motor se pudo probar, al menos teóricamente, porque alguna fuerza tuvo que haber puesto la vida en movimiento en algún momento del pasado, y esta fuerza, cualquiera que sea su composición, la designó como motor inmóvil o primer motor. Su razonamiento al respecto sería posteriormente adoptado por teólogos judíos, cristianos y musulmanes, y contribuyó al concepto de Dios de estas religiones. Al rechazar la teoría de las formas, Aristóteles menciona a Platón y cómo odia argumentar contra su antiguo maestro, un hombre que sigue siendo querido para él. Sin embargo, siente que debe abordar la impracticabilidad de la teoría de Platón y anima a los platónicos a abandonarla, escribiendo: en aras de la verdad, quizás uno debería pensar que un hombre, especialmente si es un filósofo, es mejor que abandone incluso las teorías que alguna vez fueron suyas, y de hecho debe hacerlo. Es nuestro deber sagrado honrar la verdad más que amigos, es decir, Platón. Ética Nicomaquiana, L. 1096-15. Platón afirmó que los conceptos intelectuales de la verdad no se pueden obtener de la experiencia y que en realidad no se puede aprender nada. Lo demuestra de manera más notable en su diálogo del Meno, donde argumenta que todo aprendizaje es en realidad recordar de una vida pasada. Aristóteles rechazó esta afirmación, argumentando que el conocimiento obviamente se aprendió porque a las personas se les podía enseñar, y esto era evidente en los cambios en su percepción de la vida y comportamiento. Un buen hombre era bueno, argumentó Aristóteles, porque le habían enseñado el valor de vivir una vida buena y virtuosa. Si un individuo no pudiera realmente aprender, sino solo recordar las verdades esenciales de una vida pasada en la que fue bueno, entonces esa persona no podría ser considerada buena por sí misma. La virtud que un ser humano exhibió en la vida fue el resultado de que esa persona decidiera comportarse de cierta manera y practicar hábitos virtuosos por su propio bien, no por la reputación o elogios de otros. Aristóteles escribe: el honor parece depender de quienes lo confieren más que de quien lo recibe, mientras que nuestra conjetura es que el bien es una posesión del hombre que no se le puede quitar fácilmente. Ética Nicomaquiana, L. 1095, B. 25.
Aristóteles abogaba por la moderación en todas las cosas para lograr este bien en la vida que, en última instancia, era una felicidad que ninguna persona o conjunto de circunstancias podía tomar o disminuir. Aristóteles sostenía que un hombre se vuelve justo al realizar actos justos y se autocontrola al realizar actos de autocontrol. Ética Nicomaquian, L. 1105, B. 10. Este autocontrol fue ejemplificado por su concepto de la media áurea. Aristóteles escribe: en lo que respecta a los placeres y dolores, el medio es el autocontrol y el exceso es la autocomplacencia. Al recibir y dar dinero, el medio es la generosidad, el exceso y la deficiencia son la extravagancia y la tacañería. En estos vicios el exceso y la deficiencia actúan de manera opuesta. Un hombre extravagante excede en gastar y es deficiente en tomar, mientras que un hombre tacaño excede en tomar y es deficiente en gastar. Ética Nicomaquiana, L. 1107, B. 5-10. El Golden Mean proporciona un control que actúa para corregir el comportamiento de uno. Si uno sabe que es propenso al exceso de extravagancia, debe volver al extremo opuesto de la tacañería. Dado que la inclinación natural de uno será gastar libremente, hacer un intento consciente de no gastar nada resultará en que uno se desvíe hacia el terreno moderado entre los extremos. La media áurea fue uno de los muchos preceptos que Aristóteles enseñó a sus estudiantes en el liceo. Su hábito de caminar de un lado a otro mientras enseñaba le valió al liceo el nombre de escuela peripatética, de la palabra griega para caminar, peripatéticos. El alumno favorito de Aristóteles en la escuela era Teofrasto, que lo sucedería como líder de la escuela y que recopiló y publicó sus obras. Algunos eruditos han afirmado, de hecho, que lo que existe hoy de la obra de Aristóteles nunca fue escrito para ser publicado, sino solo apuntes de clases para las clases que Teoprastus y otros admiraban mucho y que por eso habían copiado y distribuido. Contribuciones y obras famosas. La media dorada es una de las contribuciones más conocidas de Aristóteles al pensamiento filosófico, después del primer motor. Pero debe tenerse en cuenta que esto fue solo en el ámbito de la ética, y Aristóteles contribuyó a todas las ramas del conocimiento disponibles en su tiempo. En ética también exploró de manera famosa la diferencia entre acciones voluntarias y acciones involuntarias, alentando a las personas a tratar de llenar sus vidas con tantas acciones voluntarias como sea posible para lograr la mayor felicidad. Comprendió que había muchas tareas y responsabilidades que uno enfrentaría en un día y que preferiría no hacer, pero sugirió que se consideraran estas aparentes molestias como oportunidades y avenidas hacia la felicidad. Por ejemplo, uno podía no querer lavar los platos y consideraría tener que realizar esta tarea y esta acción involuntaria. Aristóteles sugeriría una mirada a la limpieza de los platos como un medio para el fin deseable de tener una cocina limpia y platos limpios para usar en la próxima comida. Lo mismo se aplicaría a un trabajo que no le gusta. En lugar de ver el trabajo como un obstáculo para la felicidad, uno debería verlo como el medio por el cual puede comprar alimentos, ropa, hacer viajes y disfrutar de pasatiempos. El valor del pensamiento positivo y la importancia de la gratitud han sido resaltados por varios autores en diferentes disciplinas en los siglos XX y XXI de la era común, pero Aristóteles fue un defensor mucho antes del mismo punto de vista. En su obra sobre el alma, Aristóteles aborda el tema de la memoria como hecho, afirmando que los recuerdos de uno son impresiones, pero no registros confiables de lo que realmente sucedió. Un recuerdo adquiere un valor diferente a medida que uno experimenta nuevas experiencias, y por lo tanto, el recuerdo de un evento desagradable, digamos un accidente automovilístico, cambiará si, debido a ese accidente automovilístico, uno se encuentra con el amor de su vida. Las personas eligen y eligen lo que recordarán,
¿Y cómo lo recordarán? Basándose en la narrativa emocional que se están contando a sí mismos y a los demás. Este concepto ha sido explorado desde Freud y Jung a mediados del siglo XX, pero no fue un pensamiento original de ninguno de ellos. Su política aborda las preocupaciones del Estado que Aristóteles ve como un desarrollo orgánico, natural, para cualquier comunidad de seres humanos. El Estado no es una estructura estática impuesta a las personas, sino una entidad viviente, dinámica, creada por aquellos que luego viven bajo sus reglas. Mucho antes de que Thomas Hobbes escribiera su Leviatán sobre la carga del gobierno o Jean-Jacques Rousseau desarrollara su contrato social, Aristóteles ya había abordado sus mismas preocupaciones. La poética de Aristóteles introdujo conceptos como la mimesis, imitación de la realidad en el arte, y la catarsis, una purga de emociones fuertes, tanto en la crítica literaria como en las artes creativas. Sus observaciones sobre la forma poética y retórica continuarían siendo enseñadas como verdades objetivas sobre el tema hasta el período del Renacimiento europeo. Aristóteles sentía una curiosidad natural por todos los aspectos de la condición humana y el mundo natural, y estudió sistemáticamente cualquier tema que le llamara la atención, lo aprendió a su satisfacción, y luego trató de hacerlo comprensible y significativo a través de la interpretación filosófica. A través de este proceso, desarrolló el método científico en una forma temprana, formando una hipótesis y luego probándola a través de un experimento, que podría repetirse para obtener los mismos resultados. Después de la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., cuando la marea de la opinión popular ateniense se volvió contra Macedonia, Aristóteles fue acusado de impiedad debido a su asociación anterior con Alejandro y la corte macedonia. Con la injusta ejecución de Sócrates en mente, Aristóteles decidió huir a Atenas, para que los atenienses no pecaran dos veces contra la filosofía, como dijo. Murió de causas naturales un año después, en el 322 a.C. Los escritos de Aristóteles, como los de Platón, han influido prácticamente en todas las vías del conocimiento humano durante los últimos 2000 años. Aunque no fue muy leído en Occidente después de la caída de Roma, sus obras fueron apreciadas en Oriente, donde los eruditos musulmanes se inspiraron y entendieron de sus obras. Su Ética de Nicomaquean, escrita para su hijo Nicomachus, como una guía para el buen vivir, todavía se consulta como piedra de toque filosófica en el estudio de la ética. Contribuyó a la comprensión de la física, creó el campo y el estudio de lo que se conoce como metafísica. Escribió extensamente sobre ciencias naturales y política, y su poética sigue siendo un clásico de la crítica literaria. En todo esto, demostró ser, de hecho, el maestro reconocido por Dante. Al igual que con Platón, la obra de Aristóteles infunde todo el espectro del conocimiento humano, tal como se aprehende en la actualidad. Muchos eruditos, filósofos y pensadores, durante los últimos 2000 años, han discutido, rechazado, ignorado, cuestionado e incluso desacreditado las teorías de Aristóteles. Pero ninguno ha argumentado que su influencia no fue vasta y profundamente penetrante, estableciendo escuelas de pensamiento y creando disciplinas tomadas, por supuesto, en el presente, como si siempre hubieran existido. Capítulo 3. Lao Tse. Lao Tse, 500 a.C., también conocido como Lao Zi o Lao Tse, fue un filósofo chino al que se le atribuye la fundación del sistema filosófico del taoísmo. Es mejor conocido como el autor del Laozi, luego retitulado el Tao Te Ching, traducido como el Camino de la Virtud o el Clásico del Camino y la Virtud, la obra que ejemplifica su pensamiento. El nombre por el que se le conoce no es un nombre personal, sino un título honorífico que significa viejo o viejo maestro, y el debate continúa
sobre si alguna vez existió un individuo con ese nombre o si Lao Tse es una amalgama de muchos diferentes filósofos. El historiador Will Durant comenta: Lao Tse, el más grande de los filósofos preconfucianos, era más sabio que Teng Shi, conocía la sabiduría del silencio y vivió, podemos estar seguros, hasta una edad muy avanzada, aunque no estamos seguros de que viviera en absoluto. 652. Durant expresa el consenso académico sobre la historicidad de Lao Tzu, en el sentido de que puede ser un personaje ficticio, creado para encarnar el concepto de sabio. Al mismo tiempo, según la tradición china, fue una figura histórica real, y en el taoísmo religioso se lo entiende como una deidad. Si existió, se cree que vivió en el siglo VI a.C. Según la leyenda, Lao Tse hizo todo lo posible por instruir a la gente en el camino del Tao, la fuerza creativa y vinculante que corre a través del universo, pero nadie quiso escuchar. Su explicación de que la gente podría vivir vidas más felices, más satisfactorias, alineándose con el flujo natural del Tao, en lugar de ponerse en oposición a él, fue desatendida y finalmente decidió dejar atrás a la humanidad y retirarse a la reclusión después de escribir el Tao Te Ching. Las leyendas acerca de Lao Tse también afirman que fue el contemporáneo y maestro de Confucio, 551-479 a.C., fundador del confucianismo, que en su forma original estaba más cerca del taoísmo. La erudición moderna descarta esta afirmación, al igual que Lao Tzu como autor del Tao Te Ching, sosteniendo que el trabajo probablemente fue creado por varios autores bajo el nombre de Lao Tzu. Siempre que fue escrito, o por quien, su valor fue reconocido durante la dinastía Han, 202 a.C., 220 después de Cristo, y su reputación creció después para informar la cultura de la gran dinastía Tang, 618-907 después de Cristo. Hoy en día se considera un clásico de la literatura filosófica religiosa china y ha influido en millones de personas en todo el mundo. Lao Tzu y el taoísmo. Todo lo que se sabe de Lao Tse proviene de la obra clásica Registros del gran historiador del escritor de la dinastía Han Sima Qian, 145-135-86 a.C. Sima, trabajando a partir de documentos históricos y literarios más antiguos, afirma que Lao Tzu era uno de los curadores de la Biblioteca Real en el estado de Chu y era conocido como filósofo. Abogó por una empatía profunda y conectiva entre las personas como medio para la paz y la armonía, y afirmó que tal empatía era posible mediante el reconocimiento de la fuerza cósmica del Tao, que había creado todas las cosas, unió todas las cosas, movió todas las cosas y finalmente las soltó todas. Las cosas vuelven a su estado original. Alinearse uno mismo con el Tao, según Lao Tse, lo puso a uno en armonía con el universo y enriqueció la vida de uno. La oposición al Tao solo trajo frustración, infelicidad e ira, que resultó en un mal comportamiento. Estaba especialmente interesado en convertir a la clase dominante a su creencia, porque el país se encontraba en este momento en medio de la era conocida como el período de los reinos combatientes, 481-221 a.C., durante el cual 7 estados lucharon entre sí casi constantemente por la supremacía y el control del gobierno chino. La dinastía Zhou, 1046-256 a.C., estaba en declive y no podía hacer nada para mantener el orden porque los estados separados eran todos más poderosos que el gobierno, pero estaban igualados entre sí. Las guerras continuaron y se establecieron varias escuelas de filosofía china que intentaron sugerir la mejor manera de poner fin a la violencia y establecer un gobierno moral que se preocupara por sus ciudadanos. Lao Tse, según Sima Qian, persistió en sus esfuerzos por convencer a la gente de que aceptara el Tao y viviera una vida en armonía entre sí y con el universo. Y cuando finalmente comprendió que nunca lo escucharían, abandonó la soledad humana por autoexilio. Al salir de China, a través del paso occidental, el portero, Yin Xi, lo reconoció y le pidió que escribiera su filosofía antes de dejar atrás a la humanidad. Lao Tse
tomó los materiales de Yin Si, escribió hasta que no tuvo nada más que decir, le entregó el manuscrito y caminó por el paso para no ser visto nunca más. Yin Si, presumiblemente, hizo publicar el manuscrito. Sin embargo, es poco probable que algo de esto haya sucedido, porque el taoísmo, más o menos de la misma manera que se expresa en el Tao Te Ching, se desarrolló durante la dinastía Shang, 1600-1046 a.C., a partir de la misma gente, creencia y comprensión que produjo el I Ching, un libro de adivinación que fue informado por el concepto de los principios del yin y el yang. El erudito John M. Kohler comenta: el pensamiento yin-yang comenzó como un intento de responder a la pregunta sobre el origen del universo. Según el pensamiento yin-yang, el universo surgió como resultado de las interacciones entre las dos fuerzas opuestas primordiales del yin y el yang. Debido a que las cosas se experimentan como cambiantes, como procesos que surgen y desaparecen del ser, deben tener tanto yang o ser como yin, o falta de ser. El mundo de las cosas cambiantes que constituye la naturaleza solo puede existir cuando hay tanto yang como yin. Sin el yang, nada puede llegar a existir. Sin yin, nada puede dejar de existir. 207. Este concepto fue posteriormente adaptado por el erudito Zhou Yan, 305-240 a.C., quien fundó la escuela Yin-Yang, una de las muchas, incluido el taoísmo, reconocidas en el período conocido como las 100 escuelas de pensamiento de la primavera y período de otoño, 772-476 a.C., y período de los estados en guerra. Se podría argumentar que Zhou Yan tomó los principios del yin-yang de Lao Tzu, pero esto es poco probable, ya que parece claro que existió siglos antes de su supuesta existencia. Además, el mismo concepto básico de fuerzas dualistas en constante movimiento informó el concepto de Tian, cielo, reconocido por las filosofías del confucianismo y el moísmo, entre otras. Aún así, la tradición aún sostiene que Lao Tse es el autor del Tao Te Ching y que la obra representa sus últimas palabras a la humanidad. El Tao Te Ching. El Tao Te Ching es un tratado anti-autoritario que postula que el camino de la virtud radica en la no acción, Wu Wei, a través del reconocimiento de la fuerza natural y universal, conocida como Tao. El Tao fluye sin esfuerzo y, como el agua, va a donde quiere sin esforzarse y produce cambios y crecimiento. Para ser virtuoso, uno debe emular el Tao y participar en la no acción, sin forzar un efecto o resultado. Las leyes creadas por el hombre, afirma, no pueden hacer que uno sea virtuoso y no pueden contribuir al buen comportamiento. La paz interior o la empatía con los demás porque no están en sintonía con la naturaleza. Es solo reconociendo el Tao y la conexión de uno con él y con todas las cosas que uno puede lograr estos objetivos. Para reconocer el Tao hay que saber qué es, y así se define en el primer capítulo. El Tao del que se puede hablar no es el Tao eterno. El nombre que se puede nombrar no es el nombre eterno. El sin nombre es el origen del cielo y la tierra. The Named es la madre de todas las cosas. Por lo tanto, que siempre exista el no ser para que veamos su sutileza, y que siempre exista el ser para que podamos ver su resultado. Los dos son iguales, pero una vez producidos, tienen diferentes nombres. El verso aquí relaciona el concepto intangible de ser y no ser, de yin y yang, del movimiento dinámico constante del universo que mantiene la creación en equilibrio. Lo que realmente es no puede ser comprendido por la mente humana, y por tanto, lo que puede ser conocido es lo que se nombra, y esto es el Tao, no es el Tao real, pero señala el camino hacia el Tao. Uno no puede captar el Tao real a través de actividades intelectuales, sino más bien sometiéndose y expresando su esencia en la propia vida a través de la autorreflexión y la interacción armoniosa con los demás. A los gobernantes, especialmente, se les anima a abrazar el Tao, ya que con su ejemplo, sus súbditos harán lo mismo.
Según el Tao Te Ching, el mejor gobernante es aquel que gobierna con tanta facilidad que parece que no ha hecho nada y sin embargo, todo está hecho. Versículo 17. El mejor individuo es el que puede reconocer la corriente de la existencia y moverse con ella, tan sin esfuerzo como el agua que fluye, sin disgusto ni resistencia, como en el famoso pasaje. Ceder y superar. Doblar y volverse recto. Vacía y llena. Este verso se ha convertido en uno de los más emblemáticos porque destila el mensaje del taoísmo sobre la paz interior, el acuerdo con los demás y el éxito personal en 3 líneas. Ceder y superar. Uno no puede escuchar completamente los puntos de vista de otra persona, y si uno está lleno de los propios. Ceder a otro fomenta el crecimiento personal. Inclinarse y volverse recto. Uno no puede llegar a un acuerdo con otra persona si no está dispuesto a comprometerse, y no puede corregir el mal comportamiento si no puede aceptar las críticas. Vacíos y llenos. Uno tiene pocas esperanzas de éxito en cualquier empresa o relación si se aferra a lo que cree que sabe en lugar de abrirse a nuevas ideas y otros puntos de vista. El versículo 22 expresa el corazón del mensaje taoísta de que, cuando uno está alineado con el flujo natural de energías del universo, es capaz de vivir más fácilmente con uno mismo y con los demás a través de la no resistencia o la no acción. Uno no se resiste a los puntos de vista de otras personas o los nuevos conceptos, sino que fluye con ellos. Nuevamente como el agua, recogiendo y llevando lo que es útil y descartando lo que no lo es demasiado pesado para llevarlo. El taoísmo de Lao Tzu, o al menos el taoísmo del siglo VI a.C., enfatizó la importancia de la no acción, la no resistencia, ir con la corriente para vivir una vida elevada y transformadora. Al hacerlo, refutó la filosofía de Confucio y su insistencia en la educación, el conocimiento como poder y la estricta adhesión a las costumbres sociales y los rituales para mejorar el carácter y la calidad de vida de uno. La afirmación de Lao Tse, parafraseada, de que cuantas más reglas se hacen, más criminales se crea, es la antítesis de la afirmación de Confucio, de que la adherencia al ritual mejora el carácter moral de uno y produce mejores ciudadanos. Taoísmo y confucianismo. Aún así, los dos sistemas tienen mucho en común. Como se señaló, las leyendas afirman que Lao Tse fue el mentor y maestro de Confucio, lo que sugiere una asociación temprana entre las dos filosofías. Si bien la afirmación de Lao Tzu, Confucio, ha sido cuestionada y en gran medida rechazada, los dos sistemas comparten una serie de similitudes que a menudo se ignoran a favor de resaltar sus diferencias. Las 100 escuelas de pensamiento produjeron muchas filosofías diferentes que competían por adherentes y entre ellas, 3 se volvieron más prominentes: el confucianismo, el taoísmo y el legalismo. Las 3 serían influenciadas por las otras escuelas de pensamiento y entre sí, y continuarían para informar significativamente la cultura china. De todos ellos, el legalismo fue el que menos cambió y siempre seguirá siendo una filosofía social basada en el entendimiento de que los seres humanos son egoístas y egocéntricos por naturaleza y requieren leyes y pautas estrictas para contener sus impulsos negativos. El confucianismo y el taoísmo, por otro lado, se desarrollaron y comenzaron con el reconocimiento de algún poder superior. Se las considera tanto filosofías como religiones, ya que ambas incluyen especulaciones metafísicas y se basan en una fuerza superior e invisible para validar sus afirmaciones. En el confucianismo, este poder es Tian. En el taoísmo es el Tao. Pero ambos conceptos están informados por el principio yin-yang del flujo constante del universo. El taoísmo, que abogaba por la adhesión al Tao universal mucho antes del Tao Te Ching,
se practicaba a través del culto a los antepasados y el reconocimiento de la ley natural del Tao en todas las cosas, lo que permitía el equilibrio personal y comunitario. El confucianismo, que también reconoció la importancia del culto a los antepasados como parte de la piedad filial, reconoció a Tian como la fuerza estabilizadora del universo que lo alentaba. La diferencia entre los dos tenía que ver con el énfasis en el ritual y la costumbre social. El taoísmo, al menos oficialmente, repudió estas prácticas. El confucianismo las abrazó. Según el taoísmo, todos los seres humanos son buenos por naturaleza, pero están corrompidos por leyes injustas y una creencia incorrecta sobre cómo se supone que deben comportarse en la sociedad. Al tratar de regular el comportamiento de las personas a través de la ley, el gobierno solo empeora su comportamiento, porque crea un entorno artificial contra el cual los seres humanos se rebelan en un esfuerzo por mantener su estado natural de armonía. Si los gobernantes reconocieran el Tao y se alinearan con el flujo de la energía del universo, promulgarían leyes de acuerdo con los ritmos naturales y sus súbditos responderían con respeto y comportamiento adecuado. El confucianismo dice lo mismo, pero dentro de un paradigma diferente. Tian es la fuerza reguladora del universo a la que las personas que son esencialmente buenas responden, pero debido a que carecen de la educación y la orientación adecuadas, no llegan a convertirse en lo mejor de sí mismas. A través de la educación y la observación de los rituales y las costumbres sociales, uno se alinea con el orden del universo y reconoce el valor del respeto por uno mismo, los demás y la autoridad. De esta manera, dijo Confucio, las personas naturalmente se comportarían bien, respetándose a sí mismas y a los demás. Lao Tse sostuvo, al igual que el sofista Teng Xi, 500 a.C., que la gente se comportaba mal porque se veía obligada a hacerlo mediante un gobierno deficiente y leyes injustas. El confucianismo dijo lo mismo, y de hecho, tanto Confucio como el sabio confuciano Mencio, 372-289 a.C., viajaron a los diferentes estados en guerra para tratar de convencerlos de que adoptaran políticas de moralidad, virtud y paz. Los dos sistemas cuyas diferencias a menudo se contrastan demasiado, tenían mucho en común, pero divergían. De nuevo, al menos oficialmente, en lo que respecta a la educación formal y el conocimiento. El conocimiento fue uno de los valores centrales del confucianismo, expresados por citar solo un ejemplo, en las Analectas 7:2. Adquirir conocimiento en silencio, aprender sin perder el interés, instruir a otros sin descanso. Mientras que el taoísmo rechazaba la educación formal y el conocimiento de los libros, a favor de la inteligencia natural. Abandona el saber y no habrá dolor. Versículo 20:1. Con esto, el taoísmo no estaba descartando el conocimiento per se, solo la educación formal y el valor que se le asigna a la posición social asociada con ella. El confucianismo y el taoísmo, así como los otros sistemas articulados por las 100 escuelas de pensamiento, fueron prohibidos cuando el período de los reinos combatientes terminó con la victoria del estado de Qin y el establecimiento de la dinastía Qin. 221-206 a.C. Entre 213-210 a.C., todos los libros, excepto los de historia de Qin, legalismo y medidas prácticas, fueron quemados y se ejecutaron estudiosos. La única razón por la que algunos textos sobrevivieron fue porque fueron ocultos por personas que entendieron su valor. Después de la caída de la dinastía Qin, la dinastía Han revivió estas obras y se difundieron nuevamente. El confucianismo se convirtió en la filosofía estatal bajo el reinado del emperador Han Wu el Grande, 141-87 después de Cristo. Pero en ese momento, los sistemas del confucianismo y el taoísmo habían absorbido conceptos de otras escuelas, por lo que su formulación en la época de los Han era casi ciertamente diferente de sus primeras visiones.
El confucianismo en ese momento había sido reformado por Mencio y Zunzi, 310-235 a.C., y estaba mucho más desarrollado que la forma concebida por Confucio. En el momento en que el taoísmo fue adoptado como filosofía estatal por la dinastía Tang, 618-907, era común. También se había desarrollado y era un sistema mucho más rígido que el expresado por el Tao Te Ching, observando rituales que el trabajo mismo habría descartado como superfluos. Al mismo tiempo, el taoísmo también se consideraba una religión con Lao Tse como una de sus deidades entre muchas otras. En la actualidad, el taoísmo se reconoce como una filosofía, una religión y un aspecto, un fenómeno de la cultura pop. Su concepto de una corriente cósmica que fluye y une todas las cosas sirvió de inspiración para la fuerza en la franquicia de Star Wars, y la imagen del sabio taoísta Lao Tzu y aquellos que lo siguieron informó el paradigma de los caballeros Jedi. Ya no importa si alguna vez hubo un Lao Tse que escribió el Tao Te Ching antes de cortar los lazos con la humanidad. La filosofía que él pudo haber fundado hace mucho tiempo ha cobrado vida propia y continúa desarrollándose a medida que atrae a más adeptos intrigados por la visión que presenta de una vida vivida de acuerdo con el mundo natural, en oposición a una que lucha en contra. Capítulo 4. Zenón de Sitio. Zenón de Citium, 336-265 a.C., fue el fundador de la escuela estoica de filosofía en Atenas, que enseñó que el logos, razón universal, era el mayor bien de la vida, y que vivir de acuerdo con la razón era el producto de la vida humana. Si uno vivía según el instinto del impulso y la pasión, no era más que un animal. Si uno vivía de acuerdo con la razón universal, era verdaderamente un ser humano que vivía una existencia valiosa. Esta filosofía sería desarrollada más tarde por Epicteto, 50-130 era común, y otros, y tendría un gran impacto en la gente de Roma, sobre todo en el emperador Marco Aurelio, 121-180 era común. El estoicismo eventualmente se convirtió en una de las filosofías más populares e influyentes del mundo romano. Zenón nació en la ciudad fonesiano-griega de Citium, en Chipre, en el mismo año que Alejandro Magno ascendió al trono de Macedonia. Su padre era un comerciante que viajaba a menudo a Atenas y Zenón, naturalmente, asumió la profesión de su padre. No está claro si Zenón estudió filosofía en su juventud, pero alrededor de los 22 años, mientras estaba varado en Atenas después de un naufragio, tomó una copia de los Memorabilia de Jenofonte y quedó tan impresionado por la figura de Sócrates que abandonó su vida anterior e hizo del estudio de la filosofía su único interés. Zenón estudió con Crates of Thebes y luego con Silpo de Mengarion, y luego se convirtió en alumno de Polemón. De cada uno de estos hombres aprendió algunos aspectos y matices diferentes de la vida de un filósofo. De Stilpo, por ejemplo, se dice que aprendió que la mayor falla en la vida radica en decir sí demasiado rápido a cualquier solicitud, y uno debe evitar hacerlo para vivir una vida tranquila. En esto es anterior a la afirmación de Sartre de que decir no es una afirmación de la identidad personal de uno, mientras que aceptar la solicitud de otro disminuye la personalidad individual. Después de muchos años de estudio, Zenón estableció su propia escuela y comenzó a enseñar en los pórticos, la stoa, de la galería en la plaza del mercado de Atenas, por lo que su escuela tomó el nombre del lugar de aprendizaje, estoico. Se alega que Zenón dijo, hice un viaje próspero cuando naufragué. Y con esto quiso decir que antes de su llegada a Atenas su vida no tenía sentido. La disciplina de la filosofía le dio a Zenón un enfoque que parece haberle faltado como comerciante y se dedicó al estudio, y lo que es más importante, a vivir los valores que absorbió de sus maestros y los libros que leía. El profesor Forrest E. Bird escribe que Zenón argumentó que la virtud, no el placer, era el único bien, y que la ley natural, no la desviación aleatoria de los átomos, era el principio clave del universo. 505. Fue muy elogiado por los atenienses por su templanza,
su consistencia en vivir lo que enseñaba y su buen efecto en la juventud de la ciudad. Zenón nunca parece haber sido alguien que se callara cuando vio lo que percibió como una tontería en los jóvenes que lo rodeaban, y muchos de sus comentarios suenan en un tono similar a las declaraciones que habría hecho Diógenes de Sinope. A diferencia del loco Sócrates del Ágora, como se conoció a Diógenes, Zenón vivió una vida de respetabilidad tradicional ateniense mientras se negaba a comprometer sus principios, por lo que la sociedad valoraba. Zenón tenía claro que la mayoría de la gente de Atenas sufría porque deseaba lo que no tenía o temía perder lo que amaba. La búsqueda del placer, tal como la defiende la filosofía epicúrea, que surgió de la escuela cirenaica de Aristipo, nunca podría satisfacer a un ser humano porque uno siempre estaría persiguiendo lo que deseaba o tratando de aferrarse a lo que ya había obtenido. En lugar del placer, uno debería cortejar la razón y reconocer que todas las cosas son impermanentes y sin valor duradero. Una vez que uno entendiera esto, alcanzaría un estado de apatía iluminada en el que se liberaría de la esclavitud de las propias pasiones. Maudner, 607. Esta creencia es lo que hizo que la escuela estoica fuera tan popular entre los griegos de la época y más tarde entre los romanos. Las enseñanzas de Zenón aclararon la mente y permitieron a uno ver más allá de lo que uno piensa que quiere reconocer todo lo que realmente necesita, lo cual es simplemente el yo. Si uno es consciente de sí mismo, también es consciente de los demás y además reconoce que es en la simplicidad donde se puede encontrar la verdadera satisfacción. Estas enseñanzas, por supuesto, son más conocidas hoy en día como los principios básicos del budismo. Diógenes Laercio, que escribió en el siglo III después de Cristo, conservó algunas de las enseñanzas de Zenón en su obra Vidas y opiniones de filósofos eminentes. Escribe que Zenón afirmó: en cuanto a la afirmación hecha por algunas personas de que el placer es el objeto al que se dirige el primer impulso de los animales, los estoicos la demuestran que es falsa. Para el placer, si realmente se siente, declaran ser un subproducto que nunca llega hasta que la naturaleza por sí misma ha buscado y encontrado los medios adecuados a la existencia o constitución del animal. Es una secuela comparable a la condición de los animales que prosperan y las plantas en plena floración. Y la naturaleza, dicen, no hizo diferencia originalmente entre plantas y animales, porque también regula la vida de las plantas. En su caso, sin impulsos ni sensaciones, así como también en nosotros se desarrollan ciertos procesos de tipo vegetativo. Pero cuando en el caso de los animales se ha sobreañadido el impulso, por lo que pueden ir en busca de su alimento adecuado, para ellos, dicen los estoicos, la regla de la naturaleza es seguir la dirección del impulso. Pero cuando la razón, mediante un liderazgo más perfecto, ha sido otorgada a los seres que llamamos racionales, para ellos, la vida según la razón se convierte justamente en la vida natural. Por eso sobreviene la razón para moldear científicamente el impulso. En esto, Zenón simplemente está diciendo que los animales persigan el placer porque están gobernados por el instinto que los impulsa. Pero los seres humanos, puesto que se les ha dado razón, deben regirse por el pensamiento racional y vivir razonablemente. Perseguir el placer como el sentido de la vida y pensar que uno está viviendo bien no es más que un animal, o como Shakespeare lo expresa más tarde en Hamlet. ¿Qué es un hombre si su principal bien y mercado de su tiempo? ¿Ser sino dormir y alimentar? Una bestia nada más. Seguro que el que nos hizo con tan amplio discurso, mirando antes y después, no nos dio esa capacidad y razón divina para echarnos en vano. Acto 4, 33-39. Para ser un verdadero ser humano, era necesario comportarse como un verdadero ser humano, racionalmente. Cuando estudió con Crates of Thieves, Zenón escribió su República, que es una visión bastante diferente de la sociedad perfecta que la ciudad-estado ideal imaginada por Platón en su obra del mismo nombre. La República de Zenón es una utopía cuyos ciudadanos reclaman el universo como su hogar y donde todos viven de acuerdo con las leyes naturales y el entendimiento racional.
hombres y mujeres, eran completamente iguales a los ojos de la sociedad, y no había injusticia porque todas las acciones procedían de la razón. No había leyes necesarias porque no había delito y porque las necesidades de todos eran atendidas de la misma manera que los animales en la naturaleza. No había codicia ni odio de ningún tipo. El amor gobernaba todas las cosas y todos los que vivían en esta cosmópolis entendieron que tenían lo que necesitaban y no querían nada más. Se cree que esta visión se inspiró en gran medida en la vida de Krates y la de su esposa, Hiparquia de Marneia, quien vivía en condiciones completamente iguales con él, vestía ropa de hombre y enseñaba filosofía a los hombres. Krates e Hiparquia vivieron sus vidas de acuerdo con la simplicidad de la razón, y la visión de Zenón en su República refleja ese punto de vista. Del trabajo de Zenón, Plutarco escribió más tarde: es cierto que la tan admirada República de Zenón, primer autor de la secta estoica, apunta únicamente a esto, que ni en las ciudades ni en los pueblos debemos vivir bajo leyes distintas unas de otras, sino que debemos mirar a todas las personas en general, ser nuestros compatriotas y ciudadanos, observando una forma de vida y una clase de orden, como un rebaño que se alimenta con iguales derechos en un solo prado común. Este Zenón escribió imaginando para sí mismo, como en un sueño, un cierto esquema de orden civil y la imagen de una comunidad filosófica. Zenón vivió y enseñó en Atenas desde el momento en que llegó allí, después de su naufragio hasta su muerte. Murió aparentemente por suicidio, después de que tropezó al salir de la escuela y se rompió un dedo del pie. Tendido en el suelo, citó una línea del Níobe de Timoteo: «Vengo por mi propia voluntad, ¿por qué me llamas así?». Y luego, interpretando el accidente como una señal de que debía partir, se estranguló. Si bien esto puede parecer un final extraño para la vida de un hombre que predicaba la primacía de la razón, no le habría parecido así. Cuando termina algún período feliz de la vida, es irracional aferrarse al pasado y desear que vuelva. Nada puede hacer que ese momento vuelva, y el anhelo de un pasado imposible solo roba el presente. Zenón era un anciano cuando se dice que se rompió un dedo del pie, y al darse cuenta de que había vivido una vida buena y significativa en Atenas, simplemente pudo haber concluido que era hora de que pasara a otra cosa. Esto ha sido Filosofía. Confucio, Aristóteles, Lao Tse y Zenón. Escrito por Philip Rivaldi. Narrado por Salvador Marini. Copyright 2020. Philip Rivaldi. Producción Copyright 2020. Philip Rivaldi.